digamos, con la... Ay. Buenas noches, Juan. Bueno, vamos a empezar hoy con la parte divertida, que es el tema de SQL. Es una pequeña introducción, cuáles son los subtipos, las sentencias y ejemplos, a un nivel muy elemental, ¿sí? Bueno, ya como pueden ver ahí, SQL viene de Structured Query Language, es decir, lenguaje estructurado de consultas. Si se pueden hacer actualizaciones, ¿por qué lo llamaron así? Bueno, habría que preguntarle a José de SQL, porque así decía Tato Boris, el humorista argentino, ¿no? Y forma parte de los que se llaman naturales por causa de semejanza al habla común. Es decir, si esta clase fuera en inglés, verían que es muy semejante a lo que es el habla común en inglés. Podemos definir los datos, consultarlos, como ya pudieron ver, actualizarlos y manejar la estructura de autorizaciones. A nivel de programación siempre se utiliza con otros lenguajes, que llamamos como lenguajes host. Genéricamente los llamamos lenguaje host. ¿Sí? Y el SQL, como dice ahí, se basa en el modelo relacional. Implementa las relaciones como tablas, los atributos como columnas y las tuplas como filas. Estas tablas. Entonces, esta es la secuencia de trabajo. Primero los definimos. Después, ¿no es cierto?, establecemos quiénes pueden verlo o quiénes no. Después recién, ¿no es cierto?, es decir, operamos con la manipulación de los datos. Y después, nosotros creamos transacciones en términos de lo que es una transacción SQL. Primero, dice, antes de poder utilizar los datos, tenemos que crear la estructura en la que se van a almacenar. Fíjense, create database, ¿sí? Create table space, ese no se utiliza ya. Create table, sí. Create index, por supuesto. Create user, sí. Create view, etc. Es decir, tenemos que crear. Y como yo les dije antes, en realidad, nosotros acá trabajamos, es decir, lo que ustedes tienen instalado es un servidor de base de datos. Por eso pueden hacer un Create Database. Por ejemplo, si ustedes quieren, pueden hacer el Create Database, un DAB, y ponen todos sus trabajos ahí. Por ejemplo. ¿Sí? Ojo, antes había otra, que era Create Schema. Que en realidad el Create Schema antes, esquema significa esquema, se hacía para hacer subdivisiones dentro de la base de datos, dentro de una base de datos. Es decir, yo podía crear un esquema que fuera, por ejemplo, yo qué sé, de clientes y todo lo relativo a los clientes, y un esquema respecto a los pedidos de clientes. Después se vio que esto era olímpicamente al divino botón, por no decir de otra manera, y a partir de MySQL 5.02, ustedes tienen el 8 punto y pico, dijeron, vamos a bajar esto del Create Schema. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer quisiera mantener, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo más. Bueno, pónganle los datos de mis clientes. Yo los quiero mantener en una base de datos y los movimientos de los clientes en otra base de datos por una cuestión de estructura de autorizaciones, que solamente yo pueda trabajar y pueda conocer o pueda manipular el tema de mis clientes.
Perfectamente lo puedo hacer. Vamos a ver que tenemos forma de calificar precediendo del nombre de la base de datos, punto, por ejemplo, el nombre de la tabla. Entonces, si yo digo, hago un create, por ejemplo, clientes, create database clientes. Después, create database movimientos clientes. ¿Ok? No hay ningún problema. Cuando alguien querramos, por ejemplo, decir, bueno, pero tenemos que hacerle la factura al cliente. Macanudo. Saco, por ejemplo, de la base de datos, clientes, ¿no es cierto? Tengo una tabla que se llama datos clientes. Clientes.datos clientes, ya está. No hay ningún drama. Ahora, la lógica de esto de creación de bases de datos, create database, como dice ahí, contendrá toda la información para un objetivo determinado. Y las tablas serán las unidades de almacenamiento de información coherente. ¿Qué significa esto? Que si yo hago, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a un ejemplo bancario. Y yo voy a tener una base de datos, por ejemplo, de clientes con los movimientos de mis clientes. Y va a haber otra base de datos separada, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, las tablas que componen lo que es todo lo que sea la parte de logística del banco, entre los cuales puede estar perfectamente las compras del banco, es decir, qué compré, cuándo, proveedores, etc. No mezclamos las bases de datos. ¿Por qué? Porque si pusiéramos todo en una misma base de datos sería una pesadilla de seguridad, porque alguien de logística podría acceder a los datos de los clientes, por ejemplo. ¿Me siguen hasta ahí, no? Una pregunta. Sí. ¿Y no se pueden restringir las tablas, el acceso a las tablas o las vistas? Sí, por supuesto. Eso lo vamos a ver cuando veamos DSL. Entonces, por supuesto. No tendría sentido armar distintas bases de datos, digo. No, tiene sentido en... A ver, perdón, sí. Puede ser que sea de Mercado Libre. No, de Mercado Libre puede ser también. Ah, ¿te llamaron ya? No, pero fíjate. Es decir, tiene el sentido de decir... Sí, ahí voy. ¿Quién es? Messi. Ah. Tiene sentido en el sentido, valga la redundancia, de decir, además, manejo el tema de la performance. ¿Por qué? Porque la base de datos de logística, seguramente, la base de datos de logística va a ser mucho menos accedida que una base de datos que contenga los movimientos de los clientes del banco. Claro. Entonces, es un tema digamos, de preservación de performance, porque ustedes piensen que esas bases de datos también son accedidas por Banelco o por Link. Por eso nosotros nos dan, es decir, nosotros sacamos plata del cajero automático. Macanudo. Y digamos, el saldo se nos actualiza inmediatamente. ¿Por qué? Porque accedió vía Banelco. Entonces, yo no puedo tener toda la información mezclada. Y además hace también al ordenamiento. ¿Me explico? Sí. Entonces, dentro de una base de datos, como ven ahí esquematizado, yo voy a dar un montón de tablas. Pero tablas que tengan que ver. Por eso nosotros... digamos, hace 2 unidades, hicimos normalización. ¿Por qué? Porque voy relacionando los... esperen un cachito, voy relacionando los modelos, es decir, voy relacionando las tablas que a mí me interesan
que a mí me interesan, que hacen a mi modelo. Para eso construimos modelos, es decir, ese modelo de datos se va reflejado en un diagrama de entidad-relación, que es el dibujito en sí mismo. Entonces, ¿puede haber dos o más modelos dentro de una misma base de datos? Ningún drama, ningún problema. Ahora, toda la información existente dentro de una base de datos debe ser coherente entre sí, porque además, como dije recién, impacta en la performance. Piensen siempre que nosotros estamos hablando en términos de bases de datos que van a ser accedidas de forma concurrente. Entonces, el acceso concurrente implica que pueden haber miles de usuarios tratando de acceder al mismo tiempo. Eso lo maneja el sistema de gestión de bases de datos. Ahí tienen que tener una enorme tranquilidad. Pero no existen, es decir, salvo algún sistemita, y ni siquiera, miren, un sistemita interno de oficina que fuera operado por una sola persona, ahí, bueno, de acuerdo, no hay acceso concurrente. Pero, ¿saben qué? Eso puede ser el 0,0001% de los modelos de datos. Entonces, pensando en la concurrencia, pensando en la seguridad, pensando en la performance, todo lo que tiene que tener una base de datos debe ser coherente entre sí y para cumplir un objetivo específico. Ahora, DDL viene de, como vimos antes, Data Definition Language, es decir, lenguaje de definición de datos. SQL, sí, les digo desde ya, es un lenguaje, digamos, monolítico. ¿Y por qué hicieron esta división de DSL, DSL, DML, DTL? Por el objetivo que tienen ciertas instrucciones. Porque DDL, el lenguaje de definición de datos, siempre va a trabajar únicamente sobre el catálogo. No es que va a trabajar sobre la información. Va a trabajar solo sobre el catálogo. Es decir, cuando nosotros hacemos un create database, o un create table, o un create index, ¿eso en dónde se guarda? En el catálogo. ¿Dónde están qué? Esos famosos metadatos. Es decir, los datos sobre los datos. La información sobre los datos. Ahora, como dice, cuando hablamos del modelo de entidad-relación, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, tenemos un nivel que es la relación entre entidades. Pero, fíjense que tenemos la primera, segunda y tercera forma normal, que hablan de relaciones internas. ¿Sí? Entonces, ahí es de la segunda forma normal. Toda la información debe estar unívocamente identificada por la clave primaria. Ahí me equivoqué yo. Al escribir, entonces, como dice ahí, esos niveles de relación nos permiten ver que debe haber varios niveles de creación de objetos que utilizará la base de datos. Por eso tenemos una creación de una database y después tenemos, para trabajar dentro de esa base de datos, vamos a tener que usar el comando use. Es decir, yo create database un DAB. OK, lo corre, fantástico. Pero después, para trabajar dentro de un DAB, tiene que ponerle use, espacio en blanco, un DAB. Por lo que les dije antes. Porque en realidad lo que instalaron es un servidor de base de datos, entonces pueden tener un montón de bases de datos distintas. Y él, digamos, puede utilizar el sistema de gestión de base de datos, tal vez el
el esquema que viene por defecto, pero el use lo van a tener que poner siempre. Y la verdad que es recomendable que creen una base de datos para hacer todos los trabajos. Pero, a ver, ¿por qué habla de varios niveles de creación? Porque ahí tienen Create Database, Create Table, Create Index. Son niveles distintos de creación de objetos. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de Create Database? Ahí tienen un ejemplo. Create Database. Pueden ponerle directamente ppbase, es decir, en este caso, ¿no? Y se terminan todas las sentencias con punto y coma. ¿Sí? Pero el if not exists hace que el motor de base de datos verifique si existe una base de datos llamada ppbase previamente en el catálogo. Si no, es decir, si no le ponen if not exist, no va a pasar nada, les va a tirar el error. Pero es una comprobación adicional. Y fíjense acá el use. Es decir, después de esto, recién viene esto. Y todas las veces que yo ingrese nuevamente, ojo, mientras mantenga una sesión, es decir, mientras no salga, no hace falta que le ponga use. No. Ni calvo ni tres pelucas. Pero cada vez que ustedes quieran usarla, ingresan nuevamente, Dios mío. Perdón. Nada, que mi mujer se pidió sushi, ya llegó el sushi, que es una enloquecida, a mí no me gusta. Eso que estuve ubicado en Japón, y eso, comí sashimi, pero no sushi. Y cada vez que viene el sushi es la sonrisa de oreja a oreja. Bien. Entonces, ojo. Puede haber motores de base de datos que tengan todavía, o sistemas de gestión de base de datos, perdón. Sí, gracias. Que tengan como mandatoria, o no mandatoria, que tengan como adicional la creación de esquemas bajo lo que yo les dije antes. Pero en este caso, como hemos dicho que esquema para nosotros es un concepto completamente igual al de base de datos, por eso dice, tienen como mandatoria la creación de esquemas. A veces no, a veces se mueven sobre por ejemplo, que ustedes me digan access. Está bien, access es una cosita discreta, es algo que ni siquiera está pensado para lo que es acceso concurrente. Sí, trabajan en un solo esquema de base de datos. Hay una sola database. Pero, ¿para qué sirve Access? Access sirve para un laburo, justamente como yo les dije, para un laburo que ustedes me digan, yo qué sé, quiero poner, no sé, en una base de datos todos los libros que tengo. ¿Y en dónde los tengo ubicados? ¿En qué biblioteca los tengo ubicados? Bueno, está bien, para eso sirve Access. Todos los, no sé, CDs o DVDs que tengo y saber dónde están. O si tengo tal o cual CD o DVD. De acuerdo. Access puede servir para eso. Pero en nuestro caso van a tener que usar el use. Y ahora, acá tienen un ejemplo, ¿no es cierto? Que es, vamos al siguiente nivel, que es creatable. Nombre de tabla, columna tipo. Y acá tienen un ejemplo que es creatable proveedor. Abro paréntesis. Fíjense que code prompt integer not null, coma, no punto y coma.
Punto y coma es separador de sentencias. Esto es una sola sentencia. Nombre, Charle 10. Categoría, integer. Ciudad, Charle 15. ¿Por qué le pongo not null? Porque no puede tener nulos. No puede tener nulos. Acá definir una PK, no. La PK se define de otra manera que vamos a ver después. ¿Sí? Y acá, fíjense en el punto y coma. Not null dice, indica que al insertar... Sí, ¿alguien quería preguntar algo? No, sí, o sea, estaría bien que el nombre no sea not null también. ¿Cómo? O sea, que el nombre sea not null. Estaría perfecto. 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 Y si quiere categoría, integer not null también. ¿Por qué? Porque tiene que tener una categoría. Claro, sí. Entonces, el valor de esa columna no puede ser omitido. Es decir, al insertar, ya fíjense, ya lo definí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si trato de ingresar un null, lo que me va a hacer es simplemente rebotarlo. Rebotar la inserción de esa fila. Ahora, como habíamos dicho antes, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de las restricciones, de los constraints. Bueno, not null es uno. Ahora tenemos eso de alteración, que ven ahí, es porque justamente hay un comando que se llama alter, que vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. ¿Cuáles son las más comunes de estas restricciones? Ya habíamos dicho que la primera restricción que nosotros teníamos, fíjense, es el tipo de datos. Yo acá, en código de proveedor, no puedo poner letras. ¿Sí? Acá en categoría no puedo poner letras. Ahora, tenemos restricciones adicionales. Y ojo que estas son muy poquitas de las que después podemos llegar a construir. Not null, ya la sabemos. Unique. Tiene que ser único. Pero espera, ¿qué diferencia hay entre el unique y la primary key? Simplemente que yo me quiero asegurar que cada valor sea único. Por ejemplo, en una tabla de legajos, ¿cuál es la primary key? Número de legajo. Ahora el query, y el query tiene que ser unique. ¿Por qué? Porque no tiene que permitir que haya otro valor igual. ¿Sí? Pero ahora las vamos a ver en detalle. Ya dijimos, not null. Nombre, es decir, esto yo lo saqué de un apunte ahí, está mal el tema de las llaves, ¿eh? Create personas. Fíjense, nombre, varchar de 255. Acá vemos una de las primeras cosas que en realidad no debe ser así. Primero, que no hay un nombre que tenga 255 caracteres. Esto yo lo copié, es decir, los ejemplos los copié de un apunte, y no solo estaba mal, esto yo lo tengo que cambiar, el tema de las llaves, sino que además, fíjense los varchar de 255. ¿Eso es aceptable? Claro que es aceptable. Ahora, veamos. Primero, varchar significa caracteres de longitud variable. ¿Y qué significan los caracteres de longitud variable? Significa que lo que se va, si yo le pongo char solamente acá, nombre, el proveedor se llama, no sé, lápices. No, lápices no, muy largo. Póngale C
y S, sociedad SA, de sociedad anónima. Son 5 caracteres. ¿Cómo se va a almacenar? CISSA, blanco, 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 blanco. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ok. Vamos a una cosa. En realidad, para optimizar el almacenamiento, yo tendría que poder, digamos, almacenar, es decir, en el caso de CISSA, solamente CISSA. Y eso yo lo voy a poder hacer con el varchar. Esto después lo vamos a ver en Recontra TV, ¿eh? El varchar sirve justamente para eso. ¿A qué viene esta aclaración? Póngale, ¿no es cierto? Personas, nombre, varchar de 255, José. ¿Cuánto se va a almacenar? 4 caracteres. Ok. Y entonces, ¿por qué está mal utilizar un varchar de 255? Porque a alguien se le van los garfios y pone José, o se le trabó la tecla. Y por una de esas cosas le dio un enter. Y se va a almacenar como José. ¿Está? Una de las restricciones que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es la longitud máxima de lo que nosotros estamos guardando. Si nosotros decimos un apellido, ¿cuántos caracteres puede tener? 40, varchar de 40. El resto, esto, es lo que yo llamo un diseñador perezoso, porque no lo piensa. Automatiza la cosa. Y no queremos, a nivel de diseño, automatizar. No queremos automatizarnos nosotros. Automatizarnos, digo, a pensar como autómatas. No. El diseño tiene que ser pensado, tiene que ser considerado en el sistema tenido en consideración. ¿Sí? Ahora, el no null, como les dije, tiene que tener algún valor. No puede estar vacía. Y tampoco puede modificarse para adoptar un valor null. Ahora, cuando yo no le pongo nada, significa que esa columna puede tener un valor null. Unique, como ya les dije, van a ver que en algunos casos yo les presento sintaxis de distintas marcas, por ponerlo así, de base de datos. Fíjense, unique, bueno, dice identificador. Ojo, observen, not null, unique. Fíjense que el unique va al final. No es necesariamente así. En las versiones modernas de MySQL ya se alineó con esta segunda forma. Create table personas, identificador, integer, not, esto es la abreviatura de integer, not null, unique. Bueno, nombre, apellido 2, varchar 255, de vuelta a él. Y espera un cachito. Y se pongo not null, unique. No es una PK. Si al fin y al cabo, la PK es not null y es unique. No. Una PK es una PK. Esto a mí no me va a permitir que yo lo use en otra tabla como una foreign key, como una clave externa, porque yo le estoy dando estas restricciones que las maneja por separado. La PK, además de
ser not null y unique, está además en el árbol de claves, que es lo que a mí me permite vincularla con foreign keys. ¿Me siguen, no? Sí. Ok. Antes de seguir esto, esperen un cacho, porque esto es para ponerlo. Después retrocedemos. Esto lo tendría que haber puesto acá, porque pongo todos los ejemplos de alter. Se utiliza para añadir, eliminar o modificar columnas de una tabla. ¿De dónde? ¿En dónde lo va a hacer? Sobre el catálogo. Ahora, dice, en el caso de modificar el diseño de una tabla añadiendo o eliminando columnas, muchos diseñadores de datos, de bases de datos, prefieren dropearlas. Es decir, eso hace que la elimine, se borre todo el rastro con el drop, ya también lo vamos a ver, y crearlas. Pero ¿qué pasa si la tabla ya está creada y tiene datos? Es decir, por ejemplo, quiero añadir la fecha de nacimiento a toda mi tabla de legajos y no voy a dropearla y tener que crearla de vuelta y tener que cargar de vuelta los datos de todo el personal. Porque quien tenga que cargar los datos de todo el personal va a sentir un súbito impulso homicida hacia mi persona. Entonces hay que usar la instrucción alter. Alter table, nombre de tabla, add, fecha de nacimiento, date, que es un tipo de dato. Para borrar una columna, alter table, drop column. Para modificar el tipo de dato, miren por favor, alter table, nombre de tabla, alter column, nombre de columna, tipo de dato de columna. Es decir, si yo la fecha de nacimiento, no sé, por H o por B, la quisiera cambiar a integer, sería muy loco y muy... no tendría sentido, pero no importa. Entonces, esto, alter column, fecha de nacimiento, integer. Pero tiene que ser una columna ya obviamente existente. Es decir, miren, queremos añadir a la tabla persona la fecha de nacimiento, justamente. Alter table personas, add fecha de nacimiento date, y va a quedar esto. Ven que antes era persona, nombre, apellido. Lo agrego. Obviamente que se crea y está vacío. ¿Correcto? Queremos modificar. Entonces, en el tipo de dato de la columna fecha, y le queremos poner, que esto también es un tipo de dato, year, para poner nada más que el año. Alter table personas, alter column, fecha de nacimiento, year. Y no lo usamos, y decimos, bueno, no, vamos ya a llevar la tabla a la conformación inicial. Alter table personas, drop column, fecha de nacimiento. ¿Sí? Sí. No podría yo agregar una columna que sea not null, ¿no? Porque digo, Sí. ¿y cómo llenan los valores? Porque, o sea, se agrega la columna que dice que los datos no pueden ser nulos, pero van a ser nulos. No, porque es decir, no van a ser específicamente nulos. Null, ¿sabes lo que significa? En realidad el null es una especie de no valor. Eso después, a ver, déjenme ver. Vamos a hacer algo. Esperen, además quiero ver. Esperen un segundo, Esperen que voy a abrir el Workbench. Dale.
decir, yo qué sé, a ver. Ahora te muestro, ¿eh? Porque voy a tener que compartir la pantalla. A ver. Ventana. Como ustedes pueden ver, miren, Alter Table, sí, esta es RRHH, días feriados, con fecha de nacimiento, ahora se la tengo que dropear, ¿no? Porque esto es laburo. Date not null. Y mirá, ¿ves que fecha de nacimiento la puso en 0? Acá tenés el select. Sí. ¿Sí? ¿Por qué entonces lo hizo? Porque le pone un contenido por defecto. En realidad, el null no es un contenido determinado. El null es un estado. ¿Me explico? Claro, no importa lo que tenga adentro mientras tenga algo. No, es más, esperen un cacho, ¿eh? Vuelvo a la presentación. En realidad, lo que tiene cuando yo le pongo not null, ¿no es cierto? Es un flag activado que dice, no importa lo que yo tenga adentro, ignóralo. ¿No? Eso está internamente, digo, está activado. Entonces no importa lo que tenga adentro. Si yo no le pongo el not null y lo seteo en null, es decir, no le pone ni ceros binarios ni nada por el estilo, el contenido va a seguir estando. Lo que tiene es un flag que le indica que no le dé bola al contenido. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien que no lo haya entendido o alguien que tenga alguna duda? Bien. Entonces, ahora volviendo, por eso tuve que retroceder, explicar el alter y ahora volví. Alter table personas, add unique identificador. Fíjense cómo le podemos poner una restricción. Ojo, ¿qué pasa si yo, es decir, me trato de poner una restricción unique a algo ya creado y que tiene duplicados? Me va a decir que no lo puede hacer. ¿Correcto? ¿Por qué? Por los duplicados. Sobre una tabla, por ejemplo, ya definida. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, fíjense que en la primera es una sola columna. Ahora, si yo quiero crear una restricción para varias columnas a la vez, como ustedes ven abajo, quiero que sea unique, identificador y apellido 1.
ya la cosa cambia. No es add unique, sino add constraint. ¿Qué significa constraint en inglés? Restricción. Y esa restricción, lo dice, copersonas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos constraint y no le ponemos unique? Porque ¿con qué nombre va a ir a parar al catálogo? ¿Qué les parece? Con identificador y apellido 1. Macanudo, pero ¿por qué dice copersonas? Porque le pongo un nombre a esa restricción que va a ir a parar al catálogo. Copersonas va a figurar en el catálogo. Esta, ¿no es cierto?, se va a incorporar como identificador en el catálogo, en la parte de unique. Pero acá, como tiene 2 columnas, o puede tener más, le tengo que poner un nombre para que se grabe en el catálogo con este nombre. Y fíjense, si quiero eliminar la restricción, pero esta restricción compuesta, miren esto, drop index. ¿Por qué? Porque es un índice. En MySQL. Fíjense en Oracle, por ejemplo, SQL Server, drop constraint copersonas. Esto tendría que ver yo si no lo adecuaron ya y ahora se puede poner drop constraint. ¿Preguntas hasta acá? Bien. La primary key. La primary key es unique y not null. Sí, completamente de acuerdo. Cada tabla solo puede tener una clave primaria. Ojo, una clave primaria que puede ser simple, cuando es una sola columna, o compuesta, cuando consta de más columnas. Pero es una sola, no es que yo puedo definir varias primary key, no. Es una sola. Cuando nosotros hacemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, la relación entre la tabla productos y piezas, y hacemos, ¿no es cierto?, la entidad intermedia producto-pieza, claro, macanudo, dice la PK es una sola y está compuesta por código de producto, código de pieza. Pero es una sola, a eso se refiere. ¿Sí? Acá ya esto está adecuado a esta altura. Identificador dice not null primary key. Al divino botón ponerle el not null. Ya con la primary key es suficiente. Ya sabe qué hacer. ¿Sí? Póngale que yo me comí la definición de la clave primaria. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es obligatorio que le ponga primary key? No, para nada. Eso es a gusto y piacere del consumidor. Es decir, es una cuestión de diseño. Para eso modelamos los datos. Para eso hacemos un modelo de datos. Pero pueden perfectamente tener tablas sin primary key, sin foreign key, sin nada. No les exige eso. Pero acá ¿qué estamos tratando en esto? En modelado de datos y performance. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un alter, porque me lo comí, nuevamente, add primary key, pero es una sola columna. Cuando yo quiero hacer de varias columnas, es decir, por ejemplo, si ustedes me dijeran la entidad intermedia. Bueno, no, la entidad intermedia sería de otro modo, perdón. Pónganle que quieren
Porque sí, perché mi piace. 2 columnas en la primary key. Alter table, personas. Constraint, nuevamente. Constraint, en inglés, restricción. Pers, clave primaria, identificador y nombre. Ahora, ¿qué habíamos dicho que era la foreign key? La foreign key es una clave externa, ¿sí?, que tiene que estar siempre con una clave primaria. ¿Correcto? Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos puede ser una columna, pueden ser varias columnas, ¿sí? Pero como dice ahí, la columna o columnas señaladas como foreign key solo podrán tener valores que ya existan en la clave primaria, primary key, de otra tabla. Por ejemplo, tabla de departamentos con la clave primaria DEP. Esta. Departamentos, Administración Informática Comercial. Tabla de personas con una referencia llamada también DEP. Y puede tener un valor de los que tiene esa tabla. Acá, en este caso, por ejemplo, esto no podría estar. Hay cosas que les voy a ir, pequeñas cosas que, digamos, que están puestas de tal modo para que ustedes me digan, no, pero escúchame, ahí tenés 4. Es decir, si esto no está constituido, si de acá no está constituido como foreign key, esto se lo come. ¿Sí? Pero si está constituido como foreign key de este, no, salta como un error, porque dice que no existe el departamento 4. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Pero perdón. Primary key, DEP. Ahora bien, foreign key, DEP, está en persona, references, departamento, DEP. Y acá establecemos la referencia. ¿Sí? Por ahora que not null primary key, departamento, DEP, int, foreign key, references, departamento DEP. Ven que la diferencia es que acá estoy poniendo en este persona DEP, int, not null, y después recién le pongo que es la primary key es per, que la foreign key referencia a departamento. En la sintaxis Oracle, por eso creo que la adecuaron, not null primary key, todo en la misma línea. Nombre, apellido. Después, DEP, integer, foreign key, references, departamento DEP. Ven que es más claro, ¿no? Porque si no, después tengo que poner todas las restricciones después. En este caso, las restricciones las voy poniendo en las columnas en las cuales están, a las cuales pertenecen. Entonces, si la clave externa que se está compuesta por varias columnas o queremos ponerle un nombre, utilizamos constraint, SDK personas, foreign key, ¿ven? En este caso DEP ID, references, departamentos DEP ID. Y acá tienen el alter. Entonces, add foreign key de una sola columna, add foreign key, pero de varias columnas, no sé por qué puse, es decir, acá me falta ID. Si fuera, por ejemplo, DEP ID, DEP y ID.
dep y id, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, sí. Si acá hubiera dos columnas, entonces es add constraint y nuevamente el nombre de la restricción, que va a ir a parar al catálogo. Para borrar una foreign key. Se llega tu pedido. ¿Querés que vaya a decirlo yo? ¿Me aguantan dos que está en la puerta? No, yo lo voy a esperar. Un pedido de Mercado Libre de un par de repuestos del auto. Drop foreign key, si quiero, borrar. Y para borrar la foreign key en Oracle SQL Server, drop constraint. Bien. Hasta ahora vieron que hemos utilizado una serie de restricciones, hemos definido una serie de restricciones, ¿no? Sí. Bien. Acá tienen otra restricción más que podemos establecer. Pero ya, para limitar el rango de valores que puede tener una columna. Por ejemplo, yo digo que chequee que departamento sea mayor que 0. Por ejemplo. Que no me puedan meter números negativos. Porque ¿puedo poner números negativos? Sí. Sí. Ya van a ver cuando veamos, digamos, las un poquito más en profundidad, los tipos de datos, ustedes van a poder ver que perfectamente yo le puedo poner valores negativos porque puedo tener enteros negativos, a menos que le ponga, por ejemplo, integer unsigned, unsigned, es decir, sin signo. Entonces ahí sí, me toma solamente valores positivos. Pero si yo lo definí como íntegro y quiero chequear que siempre el departamento sea mayor que 0, listo, check. Default. Y miren esto. Yo, por ejemplo, tengo un ID de pedido, producto, cantidad, fecha. El tipo de datos es date. Y resulta que digo, solo se ingresan los pedidos del día. Entonces, para evitar que tengan que poner la fecha, utilizo la función getDate. ¿Ven esto que abre y cierra? Paréntesis. Esto nos indica una función. En este caso, la función, que esto lo vamos a ver mucho más adelante, porque estas son las funciones de biblioteca, son las funciones de biblioteca del sistema. Me vengo a buscar más abrigo porque me viendo frío. Perdón. Sí, bueno, vamos a buscar el abrigo. ¿O querés más? No. Bien. GetDate es una función de biblioteca. Por supuesto que vamos a ver cómo ustedes pueden crear sus propias funciones. Y esas funciones pueden o no tener parámetros. ¿De acuerdo? GetDate devuelve la ficha del sistema. Entonces, al ponerlo con default, cada vez que inserte, ¡pum!, le va a poner la ficha del sistema. O le podemos poner cualquier otro valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, alter table pedidos, alter fecha default, quiero todas llevarlas al 1 de enero de 2019. ¿Por qué? Porque quiero registrarlas como si hubieran sido todos valores históricos. La diferencia acá es set default. Para borrar drop default, ¿sí? Alter fecha drop default, y en Oracle SQL Server y Access, alter table pedidos, alter column, fecha, drop default. ¿Ven? Acá la diferencia es esta palabra, que acá no está presente.
Esperen un ratito. Hola. Sí, sí. Sí, está. Está mi esposa, ¿eh? Dale, 13, 7, 5, 4, 7, 1, 3. Bueno, sí, a ver, un segundito. Llamo. Nacimos con una ramita. Nos encanta compartir la vida con todas las. El mercado libre de Andy es como ella, a su manera de ser. Ella es libre de armar todos sus looks y de recibirlos gratis en 24 horas. Yo hago otro. Mercado libre. Comprala. Perdón, disculpen, pero Mercado Libre vino ahora. Entonces, bueno. Bien. Create Index. Ahora. Lean, por favor, para qué sirve el índice. Avísenme cuando lo leyeron, para no leer yo, porque quiero agregar un par de cosas que son muy importantes. Y hasta 12 cuotas sin interés, con envío gratis en 24 horas. ¿Ya está? Hola. Sí. Primero, la creación de índices es, digo, una especie de arte. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, ¿cuál es el criterio para crear índices? Los criterios son dos. Frecuencia de acceso y, digamos, frecuencia de acceso en consulta. Esperen un cachito. Y cantidad de actualizaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué hacen los índices? Los índices fundamentalmente lo que hacen es añadir datos a una No sé si soy yo, pero dejé de escuchar.
Sí, parece que no se escucha. ¿Pero qué? Esperen. Hola, hola. Ahí se escucha. Ah, bien. ¿No se escuchaba recién? No. Se lo tiro. Bien. Entonces, digamos, se almacenaban en un árbol, en un archivo aparte. Quiere decir que si nosotros creamos índices de más, es decir, primero, como dice ahí el índice, los índices a mí lo que me permiten es acelerar las búsquedas. ¿Correcto? El tema es que ahí donde yo acelero las búsquedas, también, es decir, a ver, la aceleración de las búsquedas implica sacrificios en la parte de actualizaciones. ¿Por qué digo esto? ¿Me escuchan, no? Ahora, ¿bien? Sí, sí. Bien. Porque si yo tengo un índice al divino botón, el tema es que voy a ralentizar las actualizaciones. ¿Por qué voy a ralentizar las actualizaciones? Porque tengo que crear, ¿no es cierto?, digamos, entradas, véanlo así, en árboles que no estarían creadas si no fuera un índice. Entonces, si yo digo, bueno, voy a crear un índice, por ejemplo, en una tabla de movimientos, ¿sí?, bancarios por fecha de movimiento. La pregunta es, ¿qué frecuencia de búsqueda tenés así sobre? ¿Y qué necesidad? Una banca de muerte de obispo lituano. Entonces estás atentando contra la performance. ¿Por qué? Porque tenés muchas actualizaciones y no tenés consultas tan frecuentes. Ahora, si vos me decís, bueno, quiero crear un índice sobre apellidos en una base de clientes, bueno, ok, ¿con qué frecuencia? No, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo porque atendemos y le pregunto el apellido al cliente. Ok, ¿cuánto se va a actualizar? Es decir, justamente va a tener una tabla de clientes, va a tener mucha menos frecuencia de actualización que una tabla de movimientos. Estoy hablando, por ejemplo, de banco. ¿Sí? Entonces, sí, el índice contribuye a. De lo contrario, no sirve para nada. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Entonces, la creación de los índices, ¿cómo la decidimos? Por la consulta al usuario. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos, digamos, haciendo el diseño, ya, no ya el diseño del modelo de datos, en realidad cuando estamos implementando el diseño del modelo de datos, sí le preguntamos al cliente, che, ¿cuáles van a ser tus búsquedas más frecuentes? Porque además, ¿no es cierto? Es decir, no es suficiente con que yo esté mirando las pantallas, porque va a haber, por ejemplo, ¿no es cierto?, opciones de búsqueda que van a ser más frecuentes, opciones de búsqueda que van a ser menos frecuentes, pero todas van a aparecer en la parte de consultas.
¿Cuáles son las consultas que efectúas a diario? Bueno, macanudo, tal, tal y tal. Ok. Entonces, sobre esa base, yo empiezo a pensar en la creación de índices. ¿Por qué? Porque frente a eso, yo tengo que decir, y bueno, la actualización, ¿cada cuánto vos ingresás? ¿Cada cuánto se va a ingresar información, digamos, en esta tabla? Entonces, tengo que sopesar eso. Es decir, esa es una de las consideraciones fundamentales a tener en cuenta respecto de la performance. ¿Sí? Caso contrario, estoy afectando mal la performance. Es decir, ya vamos a volver sobre esto. Pero ya les dije que esto es nada más que una descripción primaria de las sentencias. ¿Sí? Es decir, esto es empezar con lo más, digamos, en cierto modo elemental. Ya lo vamos a tener en cuenta, ya lo vamos a charlar más adelante. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, gente, siendo las 22:01, y los dejo que vayan a cenar, y yo mismo también voy a cenar, porque vengo de la clase de calidad de software, así que todavía no cené. Así que bueno, nos vemos el martes, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias. Chao.